La vida continúa, señoras y señores. Así es la vida, el show debe continuar. Tenemos dos invitados. Comenzamos con el doctor Juan Villena, el decano del Colegio Médico, y luego viene María Mendoza, periodista, investigadora académica, con una obra monumental, un esfuerzo oceánico, increíble, en 2 tomos, 100 años de periodismo en el Perú. Doctor Villena, ¿cómo está usted? ¿Qué dice Chema? Lamentablemente nos encontramos siempre en momentos complicados. Así es. Una de nuestras conversaciones anteriores fue con motivo de la huelga médica. Así es. Dio usted una serie de recomendaciones muy sensatas. No sé si le hicieron caso o no. El hecho es que tenemos otra huelga médica, doctor. Bueno, ¿Qué ocurre? bueno. ¿Qué pasa? Mire, qué bueno que hace la pregunta y la forma como introduce, porque nos está haciendo recordar que el año pasado, 33 días prácticamente, los médicos del Ministerio de Salud tuvieron que suspender sus labores, suspender sus actividades, en lo que usted muy bien ha señalado, un proceso de huelga, pidiendo simplemente que se reconozca el trabajo que desarrollan, nada más, porque lo único que piden los médicos es que se reconozca lo que hacen. Y aquella vez usted recordará muy bien que inclusive cuánto deben ganar los médicos, los ejemplos que pueden caer pesados, pero que son realistas, ¿no? Y que las comparaciones, por supuesto, que no nos llenan de orgullo, sino todo lo contrario. Nos incomoda muchas veces hasta decirlo, ¿no es cierto? Y bueno, eso fue septiembre, octubre, se firma un acta. Sí. Pero vea qué importante que es haber recordado eso, porque se firmó un acta. Un acta es un compromiso formal. Los compromisos se cumplen. Y en un país como el nuestro, que está muy necesitado de credibilidad, creo que lo mínimo que se podría hacer ahora es recordar cómo fue ese proceso, que no afecta a los médicos ni afecta al gobierno, afecta a la población. Sí, señor. O sea, absolutamente, son los pacientes quienes dicen, por favor, resuelvan el problema. Y aquella vez yo también decía, y seguramente quisieran decirle al presidente, su pueblo, o sea, nuestra población, quisieran decirle, señor presidente, estamos esperando para que esta huelga no continúe. 33 días fue en ese entonces y se firmó un acta que se supone se tiene que cumplir. ¿Se ha cumplido el acta o no se ha cumplido el acta? Bueno, cuando uno firma un acta, pues son varios puntos, sí, ¿no es cierto? Y uno dice se cumplió el acta cuando se llegó al último punto, con el 100%. Okay. Eso es un cumplimiento total y todos felices nos abrazamos. Pero lamentablemente nuestro país tiene una característica importante hoy día, que es la descentralización. Digo lamentablemente, aunque nos gusta que así sea. Digo lamentablemente porque, por ejemplo, en algunas regiones, como el presidente regional se siente el señor feudal, debo entenderlo así, o algo parecido, toma sus propias decisiones y no instruye a tiempo, o por alguna razón en la región no terminan de hacer la documentación necesaria para terminar de nombrar a los médicos que tienen que ser nombrados. No se cumple con el nombramiento total. Es una cosa inexplicable que ocurre en el sector salud, oiga, y en el magisterio también, ¿ah? Claro. El tema de las plazas y los nombramientos y todo. Claro, y como realmente sucede, entonces uno tiene todo el derecho de decir, claro, es que probablemente hayan 2 factores fundamentales. Uno, no sé si decir incapacidad, porque suena feo, más bien debiéramos decir gestión, digamos, incompetencia. Esa es la expresión, a eso quería yo referirme como la primera cuestión. Eso. Claro, o sea, esperar el último minuto para comenzar a hacer los documentos y ver a quién le toca, quiénes están. ¿Cuántos médicos tengo aquí? O sea, ni siquiera saben cuántos son los médicos que tienen que ser nombrados. Eso es el colmo. Eso es inadmisible, pero sucede. No se termina de nombrar. Segundo paso, vamos a colocar a los médicos en el nivel que les corresponde. Fue la expresión y se firmó en ese sentido el acta. Todos los médicos, 5 años, primer nivel, 10 años, segundo nivel, 15 años, tercer nivel. Y lo irrisorio de esto es que estamos hablando de 80 soles por nivel, 100 soles, ni siquiera estamos hablando de un gran dinero. El argumento 3.000 soles, 3.070, 3.180, o sea, nada. Es una diferencia pequeña. El argumento nuevamente con la expresión ridiculez. De los recursos, ¿cómo funciona en este caso? Pero al margen de los recursos, porque se firma el acta, aquí se hace la transferencia, según información tenemos por parte de Economía, dice, transfieres el dinero, se aprueba y ya está, perfecto. Y nuevamente el problema que en las regiones
se demoran en hacer todo este trámite, desconocen, llaman a Lima, va de acá gente para resolver el problema. Bueno, nosotros no podemos preocuparnos dónde está. Lo que nosotros decimos es, el acta no se cumplió. Obviamente. Entiendo. Habrá pues algún responsable, pero ese es un tema que tienen que verlo en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y el Gobierno, y decir, los culpables son tales y a ellos los sancionamos, pues si es que es necesario. Porque al final llegamos a un sentido absurdo. ¿Cuál? Suspender las actividades. Los médicos. Impresionante. Los médicos. ¿Cómo alguien puede pensar en un país que dejen de trabajar los médicos porque no se cumple un acta? Porque no se reconoce la labor que desarrollan, porque no se piensa en que el prioritario siempre, es el sector ¿qué salud? ¿Qué sale más caro, doctor? ¿Pagar esas cantidades? Mire, ¿o que hay una huelga? ¿Qué le sale más? Volvemos, siempre que hablo con usted, volvemos al mismo tema, y es, ¿cuánto vale la vida humana en el Perú? Chema. Ese es el problema. Imagínese usted, si usted recuerda, yo le decía, no sé pues, un metro de mayólica. Sí. Un metro de mayólica será 50 soles. Cuando colocan la mayólica o cuando un peinado, ¿no es cierto? ¿Cuánto costará? Pues 50 soles. ¿Y cuánto le pagamos a un médico? Sí. Hagamos un cálculo. No le paguemos 50 soles como a un señor mayoliquero. Le paguemos 25 soles, la mitad por cada paciente que atiende. 25 soles, o sea, medio metro. Porque el trabajo de un mayoliquero hay que reconocerlo. Seguro. El de un médico no tiene sentido, pues 25 soles. 4 pacientes por hora, 100 soles. 4 pacientes por hora. 100 soles. 150 horas al mes, 15.000 soles. Cobrando la mitad de un señor mayoliquero. 15.000 soles. ¿Y cuánto les pagan al médico? 3.000 soles. 3.000 soles. En la mejor de las condiciones. Y si el médico tiene 25 años, 3.700 soles. Ese es el sueldo. Y yo me atreví a decirle, bueno, mi caso es diferente. Yo trabajo en la salud, no trabajo en el Ministerio de Salud. Y yo tengo 2 especialidades, ¿cierto? Recién tengo 35 años de médico. Soy profesor principal en la Universidad de San Marcos en medicina. Claro, solamente enseño 33 años en la universidad. Maestría en gestión gubernamental, ¿no es cierto? Especialista en enfermedades infecciosas. Ahí en la lista de expertos en VIH-Sida, ¿no es cierto? Y para colmo ahora decano del Colegio Médico. Bueno, 2.740 soles. No sé. 2.740 soles. Si tengo que estudiar secretariado o no sé. De repente. De repente o comenzar a aprender a pintar paredes para tener un sueldo más razonable. Entonces, ¿cómo se puede pretender que con estos ejemplos, que los di el año pasado, cierto que puede caer pesado, puede disgustar a mucha gente, yo lo entiendo perfectamente, pero solamente era para recordarlo por lo que me pregunta usted, Chema. Pero entonces, si esa es la situación, y ya conocemos, en el mes de octubre del año pasado, dice, todo el mundo dijo, sí, se reconoce el trabajo de los médicos. El gobierno lo entendió, autorizaron para que la ministra de Salud firme un acta, y se firmó el acta, que como estamos señalando, se ha cubierto, sí, se ha cumplido, pero no totalmente. Y el punto más importante es la nueva escala remunerativa. La nueva escala remunerativa que debe empezar en el mes de julio. Así fue el acuerdo. Y inclusive se señala no menos de 1.500 soles mensuales de incremento. Lamentablemente, el ministro de Economía sale hace unos días a decir que todo está bien, estamos trabajando en la reforma de salud, se logra un presupuesto y para el próximo año ya todo está cubierto. Exacerba los ánimos porque da la impresión que a partir del próximo año, eso es lo que da la impresión. Pero nosotros como colegio todavía creemos en que el acta que han firmado la hicieron conscientemente, que el presidente de la República estaba claro en lo que significaba este incremento y esta responsabilidad con la población, que los médicos nunca más suspendan sus actividades. Y bueno, estamos en julio, ya tiene que darse este incremento, no solamente el incremento de los 1.500 soles, sino la escala remunerativa. Presentan, ¿no es cierto?, un pedido al legislativo, y que me parece muy bien, dicho sea de paso, porque el tiempo para que el legislativo
elabore y desarrolle esta ley que contempla la reforma en salud e inclusive el tema de las remuneraciones, pudiera dilatar el problema. Pero solicitan precisamente que se le dé estas facultades para legislar al Ejecutivo con el ánimo de evitar la dilación. Que bueno, ya se la dieron. Estamos a 24 de julio. Estamos seguros, estamos absolutamente seguros que el día 28, el señor presidente, cuando dé su mensaje, va a decir: en este país las promesas se cumplen. En este país, para que haya credibilidad, que es lo más importante, estamos dando una demostración de que firmamos un acta y aquí estamos cumpliendo. Porque ahora tenemos la posibilidad de legislar desde el Ejecutivo. Y hemos decidido que el documento que ya se trabajó, porque ya está trabajado este tema, simplemente tiene que ¿No hay más firmar. reuniones que hacer? Yo creo que ya no debieran haber más. Ha habido reuniones ya, pero ya hubo las suficientes. O sea, hay que cumplir con lo que se pactó. ¿Dirá eso el presidente? Bueno, le voy a decir ¿Cree algo. usted? Le voy a decir algo, Chema. ¿Es un hombre de mucha fe o de poca fe? Le voy a decir algo. Yo soy un hombre de mucha fe. De mucha fe. Pero le voy a decir algo. El Colegio Médico es parte del Consejo Nacional de Salud. Sí, señor. Se trabajó la reforma a la salud, con algunos detalles que se tienen que ir corrigiendo sin ninguna duda. No es el mejor documento, por ningún motivo, pero tampoco es el peor. Es un documento que tiene hacia adelante ver cómo se puede mejorar la atención en los servicios de salud, mejorar, en fin, todo aquello que quisiéramos que funcione. ¿Y ahora qué hago? ¿Creo o no creo en ese documento que se ha trabajado? ¿Confío en que se va a cumplir? ¿Y por qué hago este comentario? Porque hace poco más de 1 hora y media, un amigo, Pedro, a quien lo saludo, me dijo justamente eso, ¿no? ¿Cómo vamos a confiar en que se cumpla lo que se está programando como reforma de la salud si un tema tan elemental como el de las remuneraciones, que se firmó un acta, porque si no se firmó, bueno, en fin, ¿qué debiera suceder en el peor de los casos? Salir a explicar. Claro. ¿Qué nos cuesta salir a explicar? Dice, ¿qué tengo tal problema? Existe tal otro. Yo noto a veces que hacer grandes proyectos es una forma de no cumplir con las responsabilidades pequeñas que son las importantes. Qué interesante, ¿no? Se lo digo por lo siguiente. Hacemos unos proyectos de reforma del Estado formidables, pero no nos preocupamos del burócrata que me hace perder 1 hora ahí. O del burócrata, lo digo con respeto a los empleos públicos, pero también hay de todo, pues. Periodistas sabemos de todo también, quizá la mayoría somos unos maletas, pero el punto es este. Voy a hacer una cosa, lo dije al presidente el otro día, voy a hacer una cola, hago mi cola, ¿de acuerdo a qué? A lo que he leído de requisitos que me piden. Un reglamento me piden estos requisitos. Se supone que he cumplido todo. Llevo todos mis papeles, algunos innecesarios, pero en fin. Y llego a la oficina de este señor y él inventa un requisito ahí. Inventa un requisito. Yo le digo, oiga usted, ¿en qué reglamento está lo que me está pidiendo? Y yo le estoy... Entonces, esto es lo que hay que resolver, no las grandes esto. Cierto. Y en el caso de salud está pasando un poco lo mismo. Cierto. Por favor, la gente quiere sentir un poco más de alivio. Ahora, ¿qué dice usted? Hay gente que argumenta así, alguna prensa dice, ¿cómo es posible que hagan huelga si tenemos la epidemia de la AH1N1, etcétera? ¿Qué irresponsabilidad? Sí, pues ¿Qué dice usted sobre eso? Pero claro que es una irresponsabilidad de quienes tienen que firmar y cumplir. ¿Cómo no va a ser irresponsabilidad? Firman un acta, se comprometen y no cumplen. Y tener al país sin atención de salud. No sé. Ayer me encontré con un experto en seguros, me trajo una especie del dibujo de Leonardo da Vinci, del hombre este. ¿Ah? Con lo que el SOAT y el AFOCAT y todo establece como pago por diferentes, por ejemplo, la pérdida de 2 ojos, 12.000 soles, la pérdida no sé qué tanto. No sabemos valorar la vida humana. No, pues... O sea, no nos preocupa que alguien se muera por falta de atención médica. No, pero hay algunas cosas que son bien molestosas. El gremio médico en general, los médicos, la orden médica, muchas veces se resiente por algunos hechos que van suscitándose. Nadie va a tapar el sol con un dedo, que pueden producirse accidentes. Pueden haber complicaciones en una operación, en una atención de un paciente. Pero usted acaba de decir algo que es importante. Una persona la atropellan, pierde las 2 piernas, sí. 18.000 soles. Sí.
Pero si esas dos piernas, o una, Sí. la pierde en un acto quirúrgico, Claro. ya no son 18.000 soles. O sea que si es el médico el que en el afán de salvar una vida Entiendo. se produce un accidente, el valor de la pierna es otro. Sí, pues. ¿Por qué? Porque es médico. Y peor aún, pues un médico que gana 3.000 soles. Bueno, Yo le pido 1000 disculpas por lo que estamos... Este es un tema que hay que tratarlo y le agradezco pero mucho. claro que hay que Chema. tratarlo, Hay por que eso lo tratarlo invitamos a usted. y creo que es importante, ¿no?, que la población sepa con toda claridad que no es un tema de los médicos, no es un tema de las enfermeras, no es un tema de los trabajadores de salud, es un tema del Estado en realidad, y no es de hoy, obviamente, estamos hablando pues 10 años Sí, pues. que se postergue. Pero se agrava a medida que pasa el tiempo, se va agravando la Claro, y situación. creemos que sí es importantísimo De acuerdo. que el gobierno tome nota. Doctor y- Juan Villena, muchas gracias por haber estado con nosotros. Chema, Así muchísimas que, gracias, más bien a El usted. decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Juan Villena.